Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Lumbrera en el Camino. Si algo tienen en común un yihadista islámico, un supremacista blanco, un fanático religioso, alguien de extrema izquierda o de extrema derecha, es que todos ellos tienen lo que los teóricos llaman sesgo de confirmación. Según un estudio en la Universidad de Texas, el sesgo de confirmación es definido como la tendencia de la mente de las personas a buscar información que respalde los puntos de vista que ya tienen. También lleva a las personas a interpretar evidencia de manera que apoye sus creencias, expectativas o hipótesis preexistentes. En otras palabras, el sesgo de confirmación es creer solo lo que se quiere creer. Así como cuando vas a varios médicos diferentes hasta que consigues el diagnóstico que querías escuchar. Ese que te dice que todo está bien, que estás robusto como un toro y vivirás 100 años. A pesar de que previamente otros doctores querían dejarte internado de una vez en el hospital. Según la Universidad de Austin, Texas, se realizó un estudio donde se les dijo a los maestros que varios estudiantes eran diferentes y más prometedores que el resto. Esto hizo que los maestros tomaran especial atención a estos estudiantes, los cuales respondieron favorablemente y lograron excelentes calificaciones. El caso es que estos estudiantes en realidad no habían sido estudiantes prometedores, sino que habían sido estudiantes elegidos al azar. Esto quiere decir que el sesgo de confirmación hasta puede crear profecías. Algo parecido puede pasarnos cuando nos cuentan un chismecito sobre ese vecino que no nos cae tan bien, a lo que respondemos inmediatamente con un "lo sabía, es que ese pana no me da buena espina". Pero cuando nos dicen algo de uno de nuestros mejores amigos, la respuesta es diferente. Respondemos con un "oye, nadie es perfecto", y agregas, además, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Incluso podemos ponernos teológicos y decir, recuerda que el Señor Jesús dijo que el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Sé que esto puede sonar gracioso, cuando son temas triviales y de poca repercusión, pero ¿qué pasa cuando el tema es algo más serio? ¿Qué pasa cuando vamos a tomar una decisión importante? ¿Qué actitud vamos a tomar cuando la información que leemos está relacionada con el partido político de nuestra preferencia y no queda muy bien parado que digamos? ¿Vamos a ser objetivos o lo negaremos todo, como en el caso del chisme sobre nuestro mejor amigo? ¿Lo negaremos a pesar de que la verdad está frente a nuestros ojos? Una pregunta más. ¿Qué vamos a hacer cuando se trate de un tema teológico o doctrinal? Sería un error monumental usar la verdad de la palabra de Dios para buscar versículos que confirmen lo que ya creemos y justifiquen nuestras ideas preestablecidas. Recordemos que, como dijo el Señor en el Sermón del Monte, son bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, los que buscan conocer la verdad con una actitud humilde. Contado todo, empezamos. Son unos mentirosos y oportunistas. Es lo que solemos escuchar cuando en una conversación alguien menciona cualquier cosa acerca de un adivino. También suele pasar con los psíquicos. Generalmente suele ser verdad, o no. Antes de comenzar a desmenuzar esta historia, como siempre digo, hagamos un poco de contexto. Se cree que la magia y el ilusionismo se originó en el Egipto del faraón Keops, alrededor del 2580 a.C. Como dicen los autores especializados, esto es una ciencia inventada, de la cual se originaron una serie de trucos, gadgets y juego de manos
tales como cartomancia, micromagia, escapismo, faquirismo, mentalismo y otras muchas artes, varias de estas relacionadas con el tema de hoy. Durante el siglo I a.C., el filósofo Séneca habló de supuestos ilusionistas, los cuales lo fascinaban y por los que no se preocupaba en descubrir el secreto del engaño para no perder la sensación del asombro. En 1847 surge el primer libro en España sobre desenmascaramientos, publicado por el empresario Antonio Rotondo, en el cual exponía las artimañas de un ilusionista y adivino llamado Mr. McAllister. Y este es el camino que ha tomado la historia, un ida y vuelta de acusaciones y defensas, dimes y diretes, creyentes e incrédulos. Hay varios casos de adivinos e ilusionistas que son bastante evidentes. No podemos olvidar al célebre Walter Mercado, uno de los personajes más imitados en el mundo, solo superado por Elvis Presley y Michael Jackson. En 2015 vaticinó que Donald Trump tendría un pasaje efímero y corto por la política. Bueno, ya hemos visto cómo resultó. También profetizó que el político Ricardo Rossello seguiría siendo una pieza clave en la reconstrucción de Puerto Rico. Y tan solo unas semanas después, el bueno de Ricardo estaba dimitiendo de su cargo en medio de unas revueltas. También tenemos otro caso como el del argentino Ricardo Schiaretti. Este hombre sí que era todo un prodigio, sanador y adivino. Se hizo famoso en su natal Argentina, escribiendo libros y protagonizando programas de televisión. De ahí dio el salto a España, teniendo un impacto inmediato dentro de la población. Poco tiempo duró su fama debido a que cayó en las manos del investigador y también ilusionista Manuel Carballal, el cual, haciéndose pasar por un periodista interesado en su historia, pudo conseguir una entrevista en persona con el argentino. Así pudo descifrar todos sus engaños y exponerlos públicamente. No podemos dejar pasar el caso de la medium Anne Germain, la cual tuvo un éxito importante en varios países de Europa. Esta mujer hacía de puente entre los vivos y los muertos, supuestamente. Recaudó una cantidad grosera de dinero con sus programas de televisión y sus espectáculos, hasta que fue descubierta y expuesta una vez más por el investigador Manuel Carballal y los periodistas David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro. Pero en medio de estas historias fraudulentas, que cuesta creer que la gente pagaba por acudir, hay otras un poco más extrañas, las cuales han sido objeto de estudio múltiples veces por diferentes científicos sin resultados concluyentes. En medio del mundo de la parapsicología hay un caso paradigmático, y es la historia de Nina Kulagina. Esta mujer fue sometida a estudios durante 30 años. Fue acusada por fraude por miembros del movimiento escéptico. Ella los denunció por difamación y en el juicio, por primera vez en la historia, el jurado dictaminó que sus poderes eran auténticos. Nina Kulagina nació en la URSS el 30 de junio de 1926 en la ciudad de Leningrado, hoy San Petersburgo. En junio de 1941, en medio de la Operación Barbarroja, los nazis atacaron la URSS y la ciudad de Leningrado fue sitiada. Nina tenía solo 15 años. Aún así, se alistó en el ejército junto a su padre, hermano y hermana. Formó parte de un regimiento de tanques como operadora de radios. El sitio duró 900 días. 900 días de guerra, muerte, hambre y frío. Mucho frío. Todo lo necesario para que una jovencita de 15 años pueda madurar de sopetón y convertirse en adulta rápidamente. Esta mujer soviética sirvió en el escuadrón de blindados número 71, con los legendarios T-34,
considerados el mejor tanque de la Segunda Guerra Mundial. En medio de tantos combates, fue herida. En 1944, en medio de un ataque de la artillería alemana, fue herida de gravedad y llevada al hospital, pero recibió una medalla al valor y la ascendieron a sargento del Ejército Rojo. Al acabar la guerra, Nina se casa y forma una familia con un ingeniero naval llamado Viktor Vasilievich y tienen 3 hijos. En 1962, esta héroe de guerra sufre una crisis nerviosa y es ingresada de emergencia en el hospital. Es aquí donde comienza lo aparentemente paranormal. Según sus biógrafos, una vez estable, la paciente Kulayina mataba el tiempo cosiendo. Las enfermeras comenzaron a darse cuenta que la mujer podía encontrar el color del hilo que necesitaba sin siquiera ver dentro del saco. Ahí comenzó el rumor en el hospital de Leningrado que esta paciente tenía ciertas habilidades especiales. Debido al ateísmo que se vivía en la URSS, no existía lo sobrenatural. Todo fenómeno que ocurría debía y podía tener una explicación, podía ser evaluado de algún modo. Debido a este paradigma, los científicos decidieron comprobar cuáles eran las supuestas habilidades de Nina Kulayina. El doctor Vasily Vasilievich fue el primer científico que pudo poner manos a la obra. Se le mostraron videos caseros donde Kulayina podía mover objetos sin ningún contacto físico. Vasilievich pudo reproducir estos ejercicios en el laboratorio de la Universidad de Leningrado, bajo un ambiente controlado, y tras comprobar de todas las maneras que pudo que no había nada fraudulento, decidió jugarse su reputación y hacer el caso público a nivel académico. Vasilievich murió en 1966 y su colega, el doctor Redjak, psicólogo del Instituto Militar de Praga, tomó el relevo. Esta mujer fue testeada en más de 25 laboratorios diferentes, multitud de científicos, no solo del bloque soviético, sino también lo hicieron del mundo occidental, como el cardiólogo norteamericano, el doctor Herbert Benson. Con este en particular se hizo una prueba física. Se aseguraba que cuando se concentraba, Nina Kulayina podía irradiar un calor considerable desde sus manos. Decidido a comprobarlo de primera mano, el doctor Benson permitió que la psíquica tomara su antebrazo entre sus manos, y el resultado de este experimento vale la pena citar las propias palabras del doctor norteamericano. Y cito: después de más o menos un minuto, comencé a sentir un profundo dolor físico y necesité apretar los dientes y darme en la cabeza con la mano libre para soportar la continuación de la experiencia. No sé ciertamente cuánto tiempo aguanté, pero creo que fueron entre 4 y 5 minutos, después de los que involuntariamente caí en un sofá y Kulayina decidió soltarme por su propia voluntad. Pasaron algunos minutos hasta que pude recuperarme y ver el área quemada. Estaba dolorida al tacto, de un color rojo vivo y ligeramente hinchada, como si hubiese sido expuesta al fuego. En mi caso, la quemadura solo desapareció después de 8 días. Lo más común en este mundo de psíquicos y adivinos es que los afectados demanden a los supuestos dotados, los cuales no pueden soportar un juicio público de sus habilidades, ya que no pueden aportar pruebas contundentes que demuestren la veracidad de sus dones, supuestos dones. Pero en el caso de la psíquica soviética fue todo lo contrario. En 1987, el MEO, Movimiento Escéptico Organizado, publica un artículo atacando ferozmente a Kulayina, atacándola y acusándola de ser un auténtico fraude. En vista de las acusaciones, es la psíquica la que decide llevar su causa ante los tribunales. Este suceso fue conocido como el juicio de la telequinesis. Como era de esperarse, el juicio fue un debate acalorado continuo. Muchos científicos tuvieron miedo de testificar por temor a perder el prestigio por semejante tema, pero fueron más los científicos renombrados que decidieron jugarse su prestigio para apoyar a Kulayina.
como el Dr. Kopsarev, un héroe nacional en la URSS y padre del radar ruso. También el sargento Kibrik, jefe de la estación de radio durante el asedio nazi a Leningrado y superior de Kulagina, que ratificó la historia de su herida en combate y sus merecidos honores militares. Finalmente, la corte falló a favor de Kulagina y los miembros del MEO fueron obligados a pedir disculpas formales y públicas a la mujer, la cual tan solo 3 años después moriría, con un cuerpo cansado y agotado después de tantos experimentos. Durante muchos años, los críticos sugirieron que el caso Kulagina había sido una estrategia de la KGB para despistar a los norteamericanos y hacerles pensar que tenían un arma poderosa, que no estaba al alcance de ellos, una que no podían fabricar. Y honestamente, da mucho para pensar, porque ya es de conocimiento público que debido a los informes de la CIA, que conocían lo que pasaba en la URSS con los experimentos de la llamada ciencia psicotrónica, los servicios secretos norteamericanos decidieron apostar también por el espionaje psíquico y formar lo que llamaron el proyecto Stargate, gastando millones de dólares y recursos en tratar de aplicar las supuestas habilidades psíquicas de ciertos individuos en la esfera militar. Pero esa historia, la historia del proyecto Stargate y la visión remota, será para otro episodio. Ahora bien, ya hemos conocido varias historias, algunas pintorescas y a otras un poco más interesantes. Pero la pregunta es, ¿qué se esconde detrás de estas supuestas habilidades? ¿Son simples trucos o hay algo más? Vayamos ahora a la verdad de la palabra de Dios para tratar de dar respuesta a nuestras interrogantes. Investigando estas historias relacionadas con la parapsicología, los psíquicos y adivinos, no solo los que conté en la primera parte del programa, sino muchos más, surge inevitablemente una pregunta. ¿Realmente tiene el ser humano la capacidad para realizar estas proezas sobrenaturales? En el caso de los ilusionistas como el argentino Daniel Schiaretti o la medium Anne Germain, es evidente que no tiene ninguna habilidad especial, solo trucos y patrañas. El caso de Nina Kulagina es arena de otro costal. Para empezar, porque hubo muchísimos testigos de renombre que se jugaron su reputación para apoyarla durante el juicio de la telequinesis. Y segundo, porque durante casi 30 años se le hicieron muchísimas pruebas y exámenes para tratar de comprobar si había algún truco. Pero la verdad es que para dar un veredicto final tendríamos que haber sido testigos presenciales, y no es así. Solo tenemos los testimonios que dejaron los investigadores que con sus propios ojos y con sus propias carnes presenciaron y sintieron las habilidades de Nina Kulagina. Ahora bien, yendo a la Biblia, que es lo que realmente nos interesa, no hay ninguna referencia a que el hombre, por sí solo, tenga la capacidad de mover objetos con la mente o posea alguna otra habilidad que esté por encima de lo normal o lo corriente que pueda tener cualquier otro ser humano. Todos los hombres de Dios, desde los profetas hasta los apóstoles, hicieron prodigios y milagros bajo la llenura y el poder del Espíritu Santo. Hay muchos pasajes de la Biblia que pudiésemos utilizar para ejemplificar este punto, pero hay uno que se ajusta perfectamente. Está Hechos capítulo 13, versículos 9 al 11, y dice así: Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Les comentaba que este pasaje se ajustaba perfectamente, primero porque expone textualmente que Pablo realizaba estos hechos portentosos no por sus capacidades, sino por la llenura del Espíritu Santo que le daba el poder para hacerlo. Segundo, porque si leemos un poco más atrás, vemos que el personaje al que Pablo deja ciego es un supuesto mago y falso profeta,
el cual intentaba interponerse en el camino de Pablo. Y éste lo llama hijo del diablo, lleno de todo engaño y maldad, enemigo de toda justicia. Y esta es una muestra de dónde pueden proceder ciertas habilidades sobrenaturales cuando la fuente no es el Espíritu Santo. Para remarcar este punto tenemos otro pasaje en Hechos, capítulo 16, versículo 16, que dice así: y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía el espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a otros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Aunque la misma palabra de Dios expone que esta mujer ciertamente tenía esta habilidad sobrenatural y hacía ganar dinero a sus dueños, la adivinación es una práctica que está condenada tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo. Así que si de vez en cuando te gusta ir a que te lean las cartas, mejor no vayas más. Otra interrogante que me surgió fue la siguiente: ¿pueden estas prácticas infiltrarse en las iglesias? Tristemente la respuesta es sí. Tanto los ilusionistas, tramposos, como casos parecidos a la mujer con el espíritu de adivinación se pueden infiltrar en las iglesias. En 1 Corintios 12:13 Pablo dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es el vivo retrato de que se pueden falsificar los dones del Espíritu Santo, ya que Pablo amonestó a la congregación de forma severa por acontecimientos que demostraban que no era el Espíritu Santo de Dios el que estaba obrando a través de las personas. El apóstol comienza su argumento con esta frase debido a que algunas personas llegaron a maldecir el nombre del Señor y alegaban que estaban siendo guiados por el Espíritu de Dios. Los capítulos del 12 al 14 del libro de 1 Corintios contienen la explicación de qué son, cómo se deben utilizar y para qué sirven los dones del Espíritu. Pablo se vio forzado a escribirlos debido al desenfreno que se generó en la congregación cuando falsas habilidades sobrenaturales se hicieron pasar por dones espirituales. Lamentablemente, esto sucedió en la iglesia de los Corintios porque ellos jugaron los dones en base a la experiencia y no al contenido de los mensajes y en la doctrina. Realmente, esta es la clave para reconocer estos engaños a tiempo y poder sacar estas prácticas de las iglesias. Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido, refiriéndose a la palabra de Dios, es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Solo aquellos que se ejercitan con diligencia y humildad en la palabra de Dios, en estudiarla, en tratar de aprender sus verdades, son los que llegan a ser capaces de discernir entre la verdad y el error, entre la conducta sana y la impía. Estamos en Spotify y Apple Podcast como Lumbrera en el Camino. Y en YouTube busca el canal Castro Juan 10 para encontrar el programa. Suscríbete y compártelo.